días de lluvia, la pasamos bien igual. Porque ¿cuántos saben que cuando usted sale con la determinación de pasarlo bien, eso depende de usted nomás? Amén. Porque usted sabe que problemas siempre van a haber, ¿o no? Cierto que sí, los tenemos cuando salimos y cuando no salimos también. Así es que depende de cada uno, cierto, la actitud que uno tenga para enfrentar esas situaciones. De eso depende el resultado que usted también quiere alcanzar, y eso es en toda área de nuestras vidas. Cuando usted sale a trabajar, me imagino que usted no sale diciendo, me va a ir mal. No, usted sale pensando, confiando y creyendo que va a ser el mejor día que usted va a tener, ¿o no? Porque esa expectativa tiene que estar en nosotros. Acuérdese que cada mañana dice la Escritura que Dios renueva su misericordia. Cada día Dios nos da favores, nos da nuevas oportunidades para usted y yo para poder cada día, cierto, alcanzar, hacer o buscar lo que no hemos podido hacer o alcanzar el día de ayer. Cada día Dios tiene, yo digo, una hoja en blanco, ¿sí? Para que usted y yo podamos reescribir nuestra historia. Cada mañana usted tiene que reescribir su historia. Si el día de ayer fue un día que a lo mejor que no fue muy bueno, quizás no fue como usted lo esperaba, bueno, hoy tenemos una oportunidad de poder escribir una nueva historia en esa hoja en blanco, porque tenemos la oportunidad de tener vida. Amén, de tener vida, de poder respirar, de contar con un día nuevo para poder buscar, hacer o alcanzar aquellas cosas que no hemos alcanzado. Por eso que depende de cada uno de nosotros cada día en cómo enfrentamos el día a día, en cómo usted y yo enfrentamos nuestra vida. Depende de usted, depende de cada uno. Con la actitud que usted la enfrente, así también será lo que usted también pueda alcanzar. Amén, porque el que se levanta cansado, ¿cómo termina? Más cansado, no hace nada. El que se levanta, póngale usted con un ánimo, con una expectativa negativa, lo más probable es que va a abrir puertas para que en el día le sucedan cosas negativas también. Y va a estar más centrado en las cosas negativas que en las cosas que usted y yo necesitamos alcanzar. Amén. Yo le doy saludos de la pastora. Ella quería estar aquí hoy día, pero yo le dije que no. Usted dice, pero pastor, ¿por qué no? Porque andamos con mi hijo chico, de vacaciones mi hija, y ella también nos dejó allí solito. Ya, nos dijo, papá, ahora yo me voy a Ancud, a Castro. Ya, me dijo, pero quiero que pasen estos días solitos. Que estén ahí con el Abdía, que disfruten, me dice, que descansen. Que tengan su tiempo ustedes para compartir, meditar, conversar. Y la pastora quería venir y salir anoche en la madrugada conmigo. Y le dije, no, descansa tú. Ella ha estado toda la semana. No sé si usted la ha visto allí en las redes sociales. Ella no se ha desconectado. Ella todas las mañanas allí buscando el internet para poder transmitir, estar conectada siempre. Y bueno, anoche me decía, yo le decía, pero hoy me toca a mí. Dice, hoy me toca a mí, así que descansa tú, quédate con el hijo. Le dije, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, porque hay una necesidad en uno de poder estar acá. Amén. Yo creo que todo tiene su tiempo, para todo Dios nos da un tiempo. Amén. Pero ¿se acuerda el mensaje el domingo pasado? Pero también debemos nosotros discernir esos tiempos. Amén. Y hoy día para mí es una alegría, un gozo estar junto a ustedes, poder verle. Amén, porque es lo que Dios me ha encomendado también a apacentar. Amén. Sé que los hermanos que estuvieron el martes, el jueves, lo hicieron bien. Escuchaba yo ahí los mensajes de ellos también. Amén, porque nos estábamos allí con la pastora conectados allí en los cultos. Pero doy gracias al Señor por eso. Amén, porque uno ve que también se desarrolla, crecen, porque hay un potencial en ustedes. Hay un potencial en ustedes. En todos nosotros Dios puso un potencial que usted y yo tenemos que desarrollar. Escúcheme, tenemos que desarrollar. Muchas veces usted se sienta allí en el asiento y solo escucha. Pero todo lo que usted escucha de parte de Dios es para desarrollar algo que Dios puso en usted. Amén. Por eso cada uno va conforme a cómo va entendiendo el proceso, el propósito, se va desarrollando también en la vida. Amén. Va desarrollando lo que Dios también puso en cada uno de ustedes. Así que bendecimos a Cristian, a Alejandra. Amén. Por esa disposición, esa buena voluntad de estar presto siempre a eso. Amén, porque muchas veces es como Elías, se tira el manto, pero quien lo toma, amén, ese es el que avanza. Amén, ¿se acuerda lo que le dice Elías a Eliseo? Le tira el manto, dice la Biblia a Eliseo. Eliseo estaba arando, dice, con 12 yuntas de buey. ¿Sí? Y Eliseo le dice, pero ¿qué tienes conmigo? Y Elías le dice, hey, no, le dijo, si esto no es cuento mío, no es asunto mío. Le dijo, acuérdese que Elías, Dios lo había enviado a ungir a Eliseo y a 2 reyes más. Amén. Y Eliseo ahí, algo pasa en él cuando le tira el manto y dice que dejó de arar, mató los bueyes, ¿cierto? Quemó la carne, la ofreció a la gente en holocausto, en sacrificio. Y dice que saltó la cerca. Y eso es lo que nos falta a nosotros. A veces estamos dispuestos a hacer sacrificio,
dispuestos a hacer cosas diferentes, escúcheme bien, pero nos falta saltar la cerca. ¿Sí? Nos falta saltar la cerca, porque todos tenemos una actitud, todos tenemos de alguna forma, hacemos cosas buenas, cosas que agradan a Dios, pero hay algo que tiene que determinarse usted. Elías no fue y le dijo, a ver, dame la mano, te voy a sacar de aquí. No. Le habló solamente y le dijo, esto es de Dios. Amén. Y cuando usted salta la cerca, es ahí donde empieza usted a avanzar en el propósito que Dios tiene para con usted también. Amén. Mire, lo primero que quiero empezar diciéndoles, ya entregándole los saludos a la pastora, y no se me va a olvidar porque está allí en sintonía ya. Lo primero que quiero empezar diciéndoles es que yo creo que todos nos sentimos bien cuando todas las cosas se nos dan, ¿cierto que sí? Cuando todo sale bien, todos de alguna manera nos sentimos bien. Todos nos sentimos bien cuando pedimos algo y lo recibimos. O cuando tocamos una puerta y se nos abre, ¿cierto que sí? ¿Quién no se siente bien así cuando las cosas le resultan? Yo creo que todos. Porque ¿quién no se siente bien cuando todo sucede así, cuando todo se nos da? ¿Ya? Que bien nos sentimos cuando todo marcha tal cual como queremos. Pero usted y yo también sabemos que también hay momentos en donde las puertas se cierran o se cerrarán. ¿Sí? Hay momentos en donde que usted tiene que saber que nos van a ocurrir, que vamos a tener que pasar, en donde muchas veces esas puertas en las cuales usted y yo pasamos y nos sentimos bien, muchas veces se nos van a cerrar. Escuche bien esto. Se nos van a cerrar y eso tiene una causa, tiene un motivo, ¿ya? Se nos van a cerrar. Pero lo bueno y lo maravilloso de todo esto es que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que abre puertas, ¿o no? Donde se cierra una, Él tiene el poder de abrir otra. Amén. Esa es la convicción, la seguridad que usted y yo debemos tener. Es que en donde se cerró una puerta, Dios sabe por qué se cerró. Aunque usted y yo no lo entendamos, Él sabe por qué se cerró esa puerta. Amén. Y como Él sabe por qué se cerró esa puerta, usted y yo debemos saber y conocer y no olvidarnos que Él tiene el poder también de abrirnos otra. Amén. De abrirnos otra puerta. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que abre caminos, pero así como Él es un Dios que abre puertas, le decía, Él también es el Dios que muchas veces las cierra. Y se lo digo porque cuántas veces han llegado a lo mejor frustraciones a nuestras vidas, porque puertas de oportunidades muchas veces se han cerrado. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces todo iba bien? Y algo pasó, se detuvo y dejó de ir bien. Es como que algo, generalmente uno dice, ya el diablo metió la cola. No tiene nada que ver el diablo, pero generalmente nosotros decimos, ya el enemigo metió la cola, ya tuvo que intervenir Satanás acá. Y muchas veces no es así. Muchas veces hay puertas que se cierran porque Dios permite, escúcheme bien, que así suceda, o Dios las cierra. ¿Y sabe por qué las cierra? Porque Él conoce lo que usted y yo no conocemos todavía. Claro, Él conoce lo que usted y yo muchas veces ignoramos todavía. ¿Cuántas veces a lo mejor queríamos lograr algo y no se pudo? Yo creo que a lo mejor muchas veces nos sucedió así. A lo mejor teníamos un proyecto, un sueño y se nos echó a perder. O bien conocimos a alguien y esa relación no resultó, a lo mejor se terminó o bien se acabó. A lo mejor estábamos felices en algún sitio, cómodos, y nos vimos obligados a lo mejor a salir de ahí, a trasladarnos. Frustraciones, hermanos, que han llegado a nuestra vida porque a lo mejor teníamos un trabajo y se perdió. Teníamos un negocio y a lo mejor quebró. El asunto es que hay muchas frustraciones que se presentan en la vida y que traen frustración muchas veces a nosotros, a nuestra vida. Frustración que porque simplemente se nos cerró una puerta. Y muchas veces buscamos diferentes maneras, usted y yo hemos buscado diferentes maneras de abrirle y no hemos podido. Y cuando pasa eso usted se frustra. Le ha pasado que muchas veces hay un problema y usted no lo puede solucionar y termina frustrado, de repente triste, amargado quizás. Dice, pucha, ¿cómo me gustaría poder arreglar esto y no puedo? ¿Cómo me gustaría poder volver el tiempo atrás, pero no se puede? Frustraciones que llegan a nuestra vida, que traen decepción y nos frustran de alguna manera. Y las escrituras en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, dice que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que abre puertas. Y puertas dice que nadie puede cerrar. Escúcheme bien, que nadie puede cerrar. ¿Ya? Puertas que nadie puede cerrar. Pero dice también que ese mismo Dios que abrió esas puertas también Él las cierra. ¿Sí? Y dice que puerta que Él cierra nadie más la puede abrir.
Eso dice Apocalipsis, aquí en el capítulo 3, verso 7, leámoslo. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Voy a tomar este verso y vamos a ir a otra palabra allí en el libro de los sellos. Dice así: en el nombre de Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Diga conmigo: Dios tiene llaves que yo necesito conocer y tener también. Dice: el que tiene la llave. ¿Para qué son las llaves? ¿Para el llavero, pastor? No, para abrir puertas. Amén. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a través de esta palabra que les acabo de leer, permítame compartirle esta historia que aparece también en el libro de los Hechos. Una historia que habla del apóstol Pablo y del segundo viaje misionero que él estaba realizando. Una historia que habla del propósito del apóstol Pablo en ese viaje. Y que el propósito en ese viaje era visitar algunas ciudades de Asia. Diga conmigo: Dios cierra puertas, pero también abre otras. Amén. El propósito de Pablo era, como le decía, visitar aquellas ciudades de Asia. Pero algo sucede en el camino, algo le pasa al apóstol Pablo, por lo cual no puede ir a Asia, sino que tiene que cambiar su rumbo a Macedonia. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 16, versos 5 al 12, y vamos a leer allí esta historia. Y dice así: en el nombre de Jesús. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Estamos hablando de lo que Pablo estaba haciendo, del llamado de Pablo, el propósito de Pablo. Ya yo se lo resumo un poco, usted puede leer el capítulo completo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿En qué eran confirmadas las iglesias? En la fe. Mire qué importante. En la fe, dice, y aumentaban en número cada día. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escuche bien. Y cuando llegaron a Misia, vuelvo atrás, hijo, en el verso anterior todavía. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, dice, escucha bien, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Diga conmigo: Dios cierra puertas. Le fue prohibido, dice que le aparece el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, y le dice: no vas a predicar ahí, sino que vas a ir acá. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Escúcheme bien. Intentaron ir a cierta parte, pero el Espíritu no se lo permitió. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida enseguida procuramos partir para Macedonia. Diga: Dios le cerró una puerta, pero al tiro le abrió otra. Escuche bien, porque eso pasa con nosotros. Muchas veces Dios, estamos en algo que no es malo, en algo que muchas veces usted está contento en lo que está. Muchas veces usted dice: no, yo creo que esto era de Dios, pero resulta que en eso que usted dice y cree que era de Dios, muchas veces se cierra esa puerta. Porque Pablo no estaba en algo malo. Pablo estaba con la mejor intención de ir y predicar allí en Asia, de llevar el evangelio a Asia. Pero dice que le aparece el Espíritu y le dice: detente, no vas a ir ahí, sino que vas a ir a otro lugar. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dando por cierto, escúcheme bien, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Verso 12. Dice: y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Sí?
El mensaje de hoy día se llama Dios abre puertas y Él también la cierra. Amén. Y en esta historia habla del apóstol Pablo y habla del segundo viaje, le decía, misionero que él estaba realizando. Y el propósito de ese viaje del apóstol Pablo era visitar algunas ciudades de Asia, era llevar el evangelio a ese lugar. Y al leer el verso 7, podemos ver que Dios no se lo permitió. Escucha bien. Como hay cosas que muchas veces Dios no permitirá en nuestras vidas, aunque para nosotros sean buenas y sean las cosas que usted y yo queramos o anhelemos hacer. Dios no le permitió que él fuera a ese lugar, a Asia, a llevar el evangelio. Escuche bien, porque eso estaba haciendo Pablo. ¿Por qué le coloco este ejemplo? Porque imagínense, si Pablo estaba haciendo eso y Dios le dice, no, le cierra esa puerta. ¿Cuántas veces usted y yo terminamos frustrados porque pensamos que hay puertas que se cierran y no pensamos nosotros que muchas veces Dios las cierra porque hay algo de lo cual Dios nos quiere librar? ¿Cuántas veces usted y yo caminamos tristes, con la cabeza agacha porque algo no nos resultó y no nos damos cuenta que Dios intervino porque hay algo malo a lo mejor que puede suceder ahí que Dios no quiere que le suceda a usted? Y aquí podemos ver que Dios no se lo permitió. Dios no le permitió que él fuera a ese lugar. Y la primera pregunta que le hago a usted es: ¿el apóstol Pablo estaba haciendo algo incorrecto? ¿Cierto que no? ¿Estaba pensando incorrectamente? ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Estaba apasionado por llevar el evangelio, extender el reino, llevar el evangelio a ese lugar. El apóstol Pablo estaba haciendo algo incorrecto, no lo estaba haciendo, sino que al contrario, porque él estaba cumpliendo el mandato que Dios le había dado, que era llevar y predicar el evangelio en todo lugar. Escúcheme bien, él estaba cumpliendo un mandato. Para eso Pablo dice, él mismo dice, para esto fui alcanzado, fui asido yo. ¿Para qué cosa? Para dar testimonio de Dios. Pero la ruta que el apóstol Pablo se había trazado, él no la pudo cumplir y no la pudo hacer porque Dios le cerró esas puertas. Por eso le leí Apocalipsis. Porque Dios es Dios quien tiene la llave de tu vida y mi vida. Es Dios el que sabe lo que, escúchame bien, lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Es solo Dios el que sabe el comienzo de las cosas y el término de ello. Él es el alfa y él es la omega. Él es el principio y el fin. Solo Dios sabe lo que tú y yo vamos a tener que enfrentar en medio de ese andar. Y muchas veces iremos contentos, iremos caminando, iremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y muchas veces tendremos que vivir situaciones que a lo mejor para usted y para mí no van a ser gratas, no van a ser agradables. Pero es necesario que sucedan porque hay algo que Dios quiere hacer o hay algo de lo cual Dios también nos quiere librar. Dice acá que no lo pudo hacer porque Dios cerró esas puertas y Dios se las cerró. ¿Por qué? Dice Hechos 16:7, dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Escucha bien, el Espíritu no se lo permitió, pero es aquí en donde está lo maravilloso de Dios al leer este verso 7. Es aquí en donde Dios nos quiere enseñar algo nuevo a nosotros. Porque cuando Dios le cerró esa puerta al apóstol Pablo, escúcheme, no lo dejó con esa puerta cerrada o con el afán o con la intención o con la, no sé, con la pasión de querer hacer algo, sino que Dios inmediatamente le abrió otra. Escuche bien, Dios inmediatamente le abrió otra. Por eso la importancia de estar en el propósito de Dios. La importancia suya de estar haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. La importancia de estar conectado con Dios, porque cuando usted vea que una puerta se cierra, inmediatamente va a poder ver la que Dios le abre. Porque ¿sabe cuál es el problema del estancamiento de nosotros o del por qué nos detenemos muchas veces en el propósito de Dios? Es porque vemos solo las dificultades que se nos presentan. Vemos lo difícil que muchas veces es caminar, porque usted y yo muchas veces estamos contentos por esa puerta que pasamos y queremos pasar una y otra vez, y muchas veces no será así. Muchas veces no será así. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos irá llevando por diferentes situaciones, por diferentes caminos, para que usted y yo crezcamos y nos desarrollemos en el propósito que Dios tiene con nosotros. Isaías dice que los pensamientos de Él no son como los suyos y los míos. Que los caminos de Él no son como los caminos que usted y yo queremos recorrer. Son más altos, son más grandes sus pensamientos, sus caminos.
Y muchas veces nosotros nos sentimos cómodos por el camino que queremos recorrer. Y muchas veces la comodidad nos mantiene contentos ahí. Pero escúcheme, cada vez Dios lo quiere, cada vez que Dios llama a alguien, Dios lo llama para darle crecimiento. Dios lo llama para mostrarse a la vida de él, para que esa persona pueda crecer y desarrollarse en lo que Dios requiere, para lo que Dios requiere de su vida. Por eso es aquí en donde encontramos lo maravilloso de Dios. Es aquí en donde Dios nos enseña, porque cuando Dios le cerró esa puerta al apóstol Pablo, enseguida la Biblia muestra que le abrió otra. Por eso Dios le dice a Pablo: no vayas a esa ciudad de Asia. Pero dice que inmediatamente en sueño, en visión, se le apareció un varón, un ángel. Le dijo: Pablo. Y dice que él vio a esa persona orando, anhelándole, deseando que algo sucediera en él. Por eso Dios le dice a Pablo: no vayas a esas ciudades de Asia, sino que le dice que era mejor que fuera a Macedonia. Y lo primero que podemos ver aquí es que Dios le cierra una puerta, como le dije, y le abrió otra. Y esa nueva puerta que se le abrió, permitió, escuche, que el evangelio llegara no solo a ciudades grandes, sino también a ciudades importantes, como lo era Macedonia. Ciudades como Filipos, como Corintos, Efesos. Y esto hizo que el evangelio no solo llegara más lejos, sino que también el evangelio se propagara más rápido. Escúcheme bien, Pablo, inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: voy a Asia a que el reino se extienda. Y el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios en el cual él se inspiraba, le cierra la puerta y le dice: no, por ahí no, vas a entrar por acá. ¿Cuál es la diferencia nuestra? Es que cuando se nos cierra una puerta o algo no nos resulta en lo que queremos hacer, nosotros nos centramos en eso y no podemos ver la puerta que se nos abre. Nos quedamos solo en el dolor, en la tristeza, en la frustración, y no vemos que Dios tiene algo para que usted y yo podamos gozarnos juntamente con Él. Porque eso hizo que el evangelio no solo llegara, le decía, más lejos, sino que también que el evangelio se propagara más rápido. Entonces, cuando estamos en los propósitos de Dios, no nos podemos olvidar que a lo mejor es cierto que habrán puertas que se cerrarán. Escúchame bien, puertas en la salud, puertas quizás en lo familiar, en lo laboral, en lo financiero, en el matrimonio, no sé. Pero cada puerta que se cierre, usted tiene que aprender a ver la otra que Dios le abre. Cada puerta que se cierre, usted tiene que aprender a ver la otra que Dios abre. Muchas veces se cierra una puerta, por ejemplo, no sé, en el matrimonio, en lo familiar, en lo financiero, en la salud, y nos quedamos solo mirando esa puerta que se cerró. Y no podemos alcanzar o visionar aquella que Dios tiene preparada para nosotros. Y sufrimos por la puerta que se cierra porque nuestra mentalidad es pensar que todo iba bien y ahora todo se puso mal. Cuando muchas veces eso que iba bien, escúcheme bien, tenía un tiempo. Eso que iba bien tenía un tiempo y Dios ha preparado otro tiempo ahora para que nos vaya mejor. Por eso lo bueno es enemigo de lo mejor. Porque lo bueno nos frustra cuando ya no es tan bueno, cuando ya no nos resulta. Lo bueno nos frustra cuando ya las cosas no nos salen como nos salían anteriormente. Cuando Dios, por eso Dios cada día nos enseña de llevarnos, nos enseña que Él nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Nos habla que somos como la luz de la aurora. ¿Para qué? Para cambiar esa mentalidad nuestra y poder llevarnos a usted y a mí a entender el propósito y el plan y por el camino que Dios nos quiere llevar. Al pueblo de Israel le pasó eso. Dios lo sacó, lo hizo pasar porque cruzaron el Mar Rojo. ¿Sabe por qué tenían que pararse enfrente de ese Mar Rojo? Porque dice la Biblia que si Dios lo hubiera pasado por el camino que realmente tenían que recorrer, el pueblo se hubiese vuelto atrás. Porque los caminos que iban a recorrer habían pueblos sanguinarios. Y ellos no eran gente de guerra. Acuérdense que ellos venían saliendo de la esclavitud. Pero Dios lo tuvo que hacer pasar, escúcheme, enfrentar esa puerta del Mar Rojo. Y le tuvo que cerrar esa puerta del camino más fácil, pero que era más peligroso. Porque Dios quería hacer algo diferente con ellos, quería mostrar su poder, quería mostrar su gloria, quería que ellos pudieran llegar a confiar plenamente en Él.
Por eso Dios los lleva al Mar Rojo. Porque no cabe en la cabeza de nadie que Dios los saque de la esclavitud y los deje ahí enfrente del mar y con todo el ejército de Faraón atrás después. Pero Dios quería hacer algo nuevo. Dios cerró una puerta y le iba a abrir otra puerta de bendición para ellos, que los accedería en menor tiempo a la tierra que Dios le había prometido. Pero el pueblo no lo entendió. Aún Dios abriendo ese Mar Rojo, abriendo esa nueva puerta para que ellos entraran, accedieran a lo que Dios le había prometido, tenía preparado. El pueblo no lo entendió, pasó a aquel lugar, pasó por esa puerta y se siguió quejando después que pasó por ella. Y muchas veces así como sucede con nosotros. Se nos cierra una puerta y como usted y yo no sabemos que hasta ahí era lo que Dios tenía preparado en ese lugar, muchas veces nos cuesta poder ver la otra que Dios nos abre. Por eso muchas veces perdemos, ¿qué cosa? Perdemos el compromiso con aquel que tiene la llave. Perdemos, escúcheme bien, el compromiso con Él. ¿Por qué? Porque no creemos, no nos centramos en que Dios cada día está haciendo algo nuevo sobre nosotros. Que cada día Dios quiere abrir una puerta nueva sobre nosotros. Acuérdese, se cierra un ciclo cada día y se abre otro cada mañana. Se cierra una puerta y en la mañana se abre otra. Nuevas son esas sus misericordias sobre nosotros cada día. Entonces, cuando estamos en los propósitos de Dios, no nos podemos olvidar que a lo mejor es cierto que habrán puertas que se cerrarán. Pero no se olvide que así como se cerraron esas puertas, usted y yo si estamos en los propósitos de Dios, Él también nos abrirá otra. No se frustre cuando algo no resulte. No se detenga cuando algo se vea mal. Sino que aprendamos a darle gracias a Dios porque esa puerta que se cerró, solo Dios sabe por qué la cerró. Esa puerta que a lo mejor se cierra, solo Dios sabe por qué la cierra. No se centre en la puerta que se cierra. Pídale a Dios el poder ver la puerta que Dios le está abriendo nuevamente a usted. Porque si nos quedamos pensando en la puerta que se cierra, no avanzaremos. No creceremos, no nos desarrollaremos y tendremos que volver a repetir el mismo proceso. Porque nadie pasa si repito, ¿no? Nadie pasa si reprueba. El pueblo de Israel tuvo 40 años dándole vuelta porque 40 años reprobó el mismo examen. En cambio, la segunda generación, ¿sabe por qué accedió? Porque aprendió, escúchame bien, lo que hicieron o lo que hizo la primera generación. Aprendió de eso. Y cuando Josué confrontó al pueblo, le dijo, si quieren seguir a los dioses de sus padres, ok, síganlo, pero yo y mi casa, dijo, serviremos a Jehová. ¿Y qué pasó? El pueblo dijo, ni tal, hagamos nosotros. Por eso, al declarar, al entender eso, ellos vieron una puerta que se abrió. Esa puerta era difícil, sí, pasar por ella era fácil, pero acceder a lo que había detrás de esa puerta era lo difícil. Pero ellos aprendieron a confiar en Dios. Porque entendieron que la puerta que Dios había cerrado era para abrir otra nueva para ellos. Porque donde hay una puerta que se cierra, Dios también abre otra. Donde hay una puerta que se cierra, si estamos sirviendo a Dios, también habrá otra puerta que se abrirá. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene las llaves para hacerlo. Usted y yo no tenemos es Dios quien tiene las llaves para hacerlo. Escuche bien, es Dios quien tiene las llaves para abrir esa puerta. Por eso dice, que donde Él abre, decía Apocalipsis, nadie cierra. Y donde yo cierro, nadie abre. O sea, no las abre usted, las abre el Señor. Entonces, si la abre el Señor, no se centre en la puerta que se cerró, céntrese en la que Dios abre. Porque esa es la parte que usted y yo tenemos, escúcheme bien, tenemos que conocer, entender. Que la puerta que se cierra no la cerró el enemigo. Hay uno que tiene la llave. Y ese es el Señor. Si algo no nos resultó, creamos que Dios no lo permitió. Porque hay algo mejor que Dios tiene para nosotros. Creamos que Dios no permitió que usted siguiera por ahí porque había algo, escúcheme bien, que no era bueno ni Dios había preparado para su vida. Por eso Apocalipsis 3:7 dice, escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién? El santo, el verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre.
Entonces no se olvide que el Dios que tenemos es un Dios que así como nos abre puertas, también Él nos cierra otra, pues. Claro, también nos cierra otra. Por eso que puede ser que usted y yo llevemos tiempo tratando de hacer que pasen cosas a lo mejor en nuestra vida. Puede ser que usted y yo llevemos tiempo tratando de hacer que pasen cosas y a lo mejor eso que usted y yo llevamos tiempo tratando de que suceda, de que pase, a lo mejor nos ha enfermado, nos ha frustrado y a lo mejor también nos ha desilusionado. Eso que usted quiere alcanzar o anhela alcanzar o quiera que suceda, a lo mejor ha traído cosas negativas a nosotros. A lo mejor ha traído frustraciones, decepciones. Y las ha traído porque a lo mejor todo iba bien y de repente algo se echó a perder. Y es ahí en donde usted y yo debemos sacar nuestra vista de aquello. Es ahí en donde realmente nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza se tiene que determinar en qué lugar usted la va a colocar. O en quién la va a colocar. ¿Por qué se lo digo? Porque es en los momentos de aflicción en donde nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios es probada. Es ahí en donde usted determina y decide, ¿sirve a Dios o no? ¿Le cree a Dios o no le cree? Pero si usted y yo le creemos a Dios, acuérdese que vamos a entrar por esa nueva puerta que Dios abre y las cosas van a empezar a cambiar. Lo que estaba mal en un área, escúcheme, a través de esa nueva puerta mejorará. Porque Dios nos abre puertas, Dios nos abre caminos no para llevarnos a lo seco, a lo estéril, sino para llevarnos, escúcheme bien, a tierra de abundancia que fluye leche y miel en toda área de nosotros. Muchas veces hay cosas que son necesarias que ocurran en nuestras vidas porque Dios tiene algo nuevo, tiene algo, escúcheme bien, algo nuevo y nosotros necesitamos poder soltar, renunciar para poder ver lo nuevo de Dios. Por eso le decía que muchas veces hemos tratado quizás, o llevamos tiempo tratando de hacer que pasen cosas y a lo mejor eso que usted y yo llevamos tiempo tratando de que pase, de que suceda, nos ha enfermado. ¿Le ha pasado a usted que a lo mejor lleva años esforzándose porque necesita alcanzar algo y se esfuerza y a lo mejor eso por lo cual usted se ha esforzado lo enfermó, lo frustró, lo amargó, lo decepcionó? Le quitó la fuerza al final y no ha podido lograr lo que usted quiere. ¿Cuántos tenemos hijos? Yo creo que todos tenemos una lucha con nuestros hijos, ¿no? ¿Cierto que sí? Y dígame, ¿y acaso a usted no le gustaría tenerlo al ladito suyo, contento, alabando, saltando, glorificando a Dios? Y oramos y batallamos y muchas veces eso hasta nos enferma. Muchas veces eso hasta nos ha decepcionado. En más de alguna ocasión dice, oh, si estaba todo tan bien, estaba orando por él y ya conversaba conmigo y ahora volvió de nuevo sus andanzas. Nos pasa, pues. Y eso nos frustra, nos enferma también, pues. Nos enferma las preocupaciones, pues. Cierto que si llevamos tiempo que algo sucede y nada ha sucedido. Por eso estoy seguro que de lo que le estoy hablando nos ha pasado a todos nosotros. Muchas veces queremos que cosas sucedan, queremos que cosas pasen, queremos que cosas se den, pero a lo mejor han pasado los años y no han sucedido. A lo mejor pasaron los años y esa puerta a lo mejor que usted y yo queríamos que se abriera no se ha abierto. Y es normal que humanamente usted y yo nos frustremos, nos desilusionemos, pero el día de hoy le traigo una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Claro, a mí me gustan las buenas noticias, especialmente cuando vienen de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque una buena noticia de Dios es algo que Dios quiere hacer en su vida. Es algo que Dios quiere hacer en mi vida. Una buena noticia no es algo que me viene solo a alegrar el día, sino que viene, escúcheme bien, como garantía para lo que usted y yo estamos viviendo o enfrentando. Y esa buena noticia es que si solo dependemos de Dios, si solo confiamos en Él y en la forma en cómo Él actúa, cuando Dios nos cierra una puerta, Él te abrirá otra. Si tú y yo aprendemos a confiar en Dios, a depender de Dios y a confiar en cómo Él hace las cosas, en cómo Él actúa, escúcheme bien, esa puerta que se cierra, la buena noticia es que Dios al tiro no abrirá otra. Por eso la Biblia dice en Isaías que sus pensamientos, que sus caminos no son como los nuestros.
Claro, no son como los nuestros. Cuando usted piensa que todo se viene abajo, Dios dice, no, no, no. Estoy evitando que todo caiga. Estoy cerrando algo y abriendo otro porque tengo algo mejor. Claro, tengo algo mejor. Por eso que es importante con la actitud que usted enfrenta su vida. Es importante la actitud con la cual usted enfrenta cada día. Porque si su actitud, escúcheme bien, es diferente, su forma de actuar, de pensar, de hablar también lo será. Y eso es lo que Dios busca de usted y de mí. Es que usted y yo cambiemos nuestra actitud, nuestra forma, nuestra manera de enfrentar las cosas, de enfrentar la vida. Es la manera de enfrentar, escúcheme bien, lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros, no sé, nos enfermamos, le coloco un ejemplo cercano. Y solo pensamos de que todo viene peor. Solo pensamos de que todo viene mal. Más encima buscamos ayuda y donde buscamos ayuda nos dicen que no nos dan otra respuesta más que reafirmar muchas veces lo que pensamos. Cuando usted y yo tenemos que cambiar, lo primero que tenemos que cambiar es nuestro pensamiento, nuestra actitud. ¿Sabe por qué? Porque cambiará también lo que opera en usted. Cuando usted recibe una mala noticia y piensa lo malo de esa mala noticia, bajan sus defensas naturales, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando viene un problema, ¿qué le pasa a usted? Decae, se resfría, le duele la cabeza, empiezan los dolores. Porque se bajaron sus defensas. ¿Qué lo provocó? Una mala noticia. Pero una buena noticia, ¿qué le provoca a usted? Alegría, contentamiento. Eso hace que sus defensas se mantengan. Así opera la fe. Las defensas es lo natural del cuerpo físico, que le ayuda a usted a estar fuerte, inmune o vulnerable. ¿Sí? La fe es la parte espiritual que usted y yo necesitamos tener. Cuando su fe y su confianza está puesta en Dios, cuando su fe está en la promesa de Dios, su espíritu está inmune. O sea, está fortalecido, está inmune a cualquier ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque su fe es como su defensa espiritualmente. Por eso Pablo enseña en Efesios, dice, levantad el escudo de la fe. ¿Para qué es un escudo? Para protegerse. ¿Sí? Para protegerse. Y la fe es así para nosotros. Es un escudo que cuando vienen malas noticias, la fe es la que no permite que esa mala noticia altere nuestra mente, altere nuestros pensamientos. Lo mismo pasa con sus defensas. Cuando están altas, eso no permite que cualquier virus que anda en el aire a usted lo afecte. Por eso cuando dependemos de Dios y solo confiamos en Él y en la forma en cómo Él actúa, porque esa es la parte que nos falta a nosotros. Conocemos el confiar en Dios, el depender de Él. La pregunta mía es, ¿usted confía en la forma en cómo Él hace las cosas? Porque esa es la parte que nos falta conocer, entender, porque a lo mejor la conocemos pero no la entendemos. Cuando ustedes entienden cómo Él hace las cosas, escúcheme bien, en cómo Él hace las cosas, usted no se centra en esa puerta que se cierra, sino que usted se empieza a centrar en aquel que tiene las llaves para abrir las otras. Y eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia para levantarnos y fortalecernos en medio de las situaciones que nos tocan vivir. Centrarnos en aquel que tiene la llave, no en la puerta que se cerró. Escúcheme bien, centrarse en aquel que tiene la llave, el poder para poder abrir las otras que están dispuestas, que tienen su nombre para usted. Porque ¿por qué no podemos entrar por esa? Porque nos quedamos llorando por la que quedó. Dios le dijo a Josué cuando muere Moisés, dijo, yo cerré esa puerta, le dijo. Ahora levántate tú, le dijo. Deja de llorar, le dijo, levántate, toma al pueblo tú ahora y cruza el Jordán. O sea, y entra por la puerta que yo vuelvo a abrir. Y cruza el Jordán, le dijo, con los hijos de Israel.
Entonces cuando Dios nos cierra una puerta, Él nos abrirá otra. Recordemos que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los suyos y los míos. Por eso, aunque usted no lo entienda, a lo mejor Dios nos puede estar librando de algo a través de esa puerta que Él ha cerrado, a través de esa oportunidad que a lo mejor no se nos dio. Aunque no lo entienda, aunque quizás lo que estaba sucediendo era bueno, era hermoso, era conveniente para nosotros. A lo mejor Dios cerró esa puerta y la cerró porque había algo que no era bueno para nosotros. Pero confía en que Dios, así como cerró esa puerta, como le dijo a Pablo, no vas a ir a Asia, sino que vas a entrar a Macedonia. Así Dios lo hará con nosotros, abrirá otra puerta en el momento en que usted se centra en el propósito de Dios con usted. O bien a lo mejor simplemente Dios tiene algo mucho mejor para nuestras vidas. Recuerde que el profeta Isaías dice que los pensamientos de Dios, que esos son los pensamientos de Dios para nosotros, son pensamientos de cosas mejores, de bien y no de mal, dice. Por eso el libro de Proverbios también en el capítulo 3 dice que confiemos en Dios con todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice con una parte de Él, sino que dice confía. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía no solo en lo que Él hace, en solo lo que Dios nos dice, sino que también en cómo Él las quiere hacer, en cómo Él actúa. De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú piensas. Porque muchas veces el problema nos derriba, nos frustra porque nos quedamos mirando la situación y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Todas mis esperanzas estaban centradas ahí. Tenía tantas cosas pensadas hacer. Oh, ya lo había preparado todo. Bueno, Dios es bueno, ¿no? Y aunque usted y yo hayamos preparado todo, Dios lo deshace. ¿Por qué? Porque lo que usted había preparado, escúcheme bien, apoyándose en lo que usted piensa, a lo mejor no era bueno para su vida. A lo mejor no traía nada bueno para usted. Por eso Dios tuvo que cerrar una puerta, porque nosotros somos duros de entender. ¿O no? Somos duros de entender. Y nos cuesta poder ver las cosas que Dios hace. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6 dice, reconócelo. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, es usted el que tiene que sacar la vista de aquello y colocarle en lo que Dios está haciendo. Es usted el que lo tiene que hacer. Señor, ayúdame a salir. No. Hey, Dios nos va a ayudar. Porque Él nos da la fuerza que usted y yo no tenemos para dejar cosas, pero cuando usted se determina. ¿Cuántos quieren fuerza para salir de lo que puedan estar enfrentando? Y Dios está dispuesto a dárnosla. Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Pero ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Es dar el primer paso, pues. Es buscar salir de aquello, es buscar reconocerlo en todos nuestros caminos. Y Él dice, escúchame bien, enderezará tus veredas, nos dará fuerza, nos preparará el camino, nos abrirá nuevas puertas. Pero hay algo que usted tiene que hacer, reconocerlo en todos sus caminos. Reconocerlo en todo lo que hace. Porque ya le dije, Apocalipsis dice que Él tiene el poder para abrir y cerrar. Claro. Y si Él tiene el poder para abrir y cerrar puertas, hermano, reconozca el que tiene la llave. Escúcheme bien. Reconozca el que tiene esa autoridad, ese poder para hacerlo. No se apoye en su propia prudencia. No caminen como usted piensa, sino que camine conforme a lo que Dios quiere hacer en su vida, aunque las cosas ahora no se vean bien o como usted las quiere ver. Aprendamos a confiar en Dios y en cómo Él quiere hacer las cosas, en cómo Él actúa. Cuando vamos a la Biblia, Dios actuó, escúcheme bien, de una forma muy diferente a como todos pensaban que Dios lo hacía. Muy diferente. Imagínense que cuando va el profeta Eliseo con Josafat y otros reyes, cuando van Josafat y otros reyes, y dice que se le acabó el agua y iban a enfrentar a sus enemigos. Y uno de los reyes dijo, ¿acaso Dios nos trajo acá
Le dice a Josafat, ¿acaso tu Dios nos trajo acá para morir de sed? Y dice la Biblia que Josafat dijo, no, veamos si es que hay hombre de Dios, si hay profeta aquí en este lugar, dijo. Y Dios nos hablará. Y dice que alguien dice, sí, aquí hay uno, está Eliseo. Y lo mandan a buscar y dice la Biblia que Eliseo les habla. Y le habla a Josafat. Y le da a entender, le dice que por causa de él, por causa de Josafat, por lo temeroso que era él le iba a hablar en el nombre del Señor. Y dice que mandaron a buscar un tañedor. Y Eliseo empezó a hablarle. Y le dijo, el agua que ustedes esperan, le dijo, no viene del cielo. ¿Y de dónde más iba a venir agua en un desierto? Si no era por lluvia. ¿O no? Era un desierto, ¿de dónde más esperaba usted? De la lluvia. De una lluvia. Ojalá llueva. Y dice la Biblia que Eliseo le dice, no, le dice, sino que caben fosas. Le dice, mire, los mandó a hacer algo. Ellos querían agua. Y los mandó a hacer fosas en pleno desierto y le dijo, hagan muchas fosas, le dijo. Porque el agua, le dijo, no vendrá de arriba, sino que de donde ustedes menos la esperan. Y dice la Biblia que cuando ellos hicieron lo que el profeta les dijo, cavaron fosas, dice que de repente se empezó a sonar, vino un estruendo, venía un estruendo y era de las aguas que venían, escúcheme bien, en pleno desierto para llenar esa fosa. ¿De dónde venía el agua? De arriba. Hay muchas puertas que se cierran y nosotros solo miramos para arriba y no miramos lo que Dios tiene preparado acá en la tierra para nosotros. ¿Y sabe por qué no miramos la puerta que Dios tiene preparada para nosotros? Porque nos enseñaron a solo mirar para arriba. Y David dijo, hubiese desmayado yo, dijo. Hubiese perdido la fe, dijo. Si yo no hubiese creído que yo iba a ver la bondad de Jehová, dijo, aquí en esta tierra, dijo. En la tierra de los vivientes. ¿Por qué usted y yo desmayamos? ¿Por qué perdemos la fe y la esperanza? Porque solo estamos esperando que cosas sucedan de arriba cuando Dios, escúcheme, cuando Dios quiere hacer algo acá en la tierra contigo y conmigo. Dice la Biblia, David dijo, lo que está en el cielo y la tierra, dijo, y en la tierra es tuyo, le dijo. Y tú gobiernas, o sea, hay cosas en la tierra en las cuales Dios también gobierna, pues. ¿Usted cree que Dios gobierna solo en los cielos? ¿Sabe por qué no podemos ver esa puerta que Dios abre? Porque creemos que Dios solo gobierna en los cielos. Y si no sucede algo del cielo para acá en la tierra, no, acá en la tierra nada bueno nos va a pasar. Y hay cosas las cuales están esperando hace mucho tiempo por nosotros. El problema es que usted y yo no la hemos podido ver, por eso no la hemos podido alcanzar. Mire, ya casi terminando aquí. Entonces, hay puertas que se cierran o puertas que se cerrarán para Dios poder redirigir nuestros pasos. Porque recordemos que Dios es Dios quien tiene lo mejor para nosotros, ¿no? Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, no lo dijo Jeremías, es Dios el que habló a través de Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué final espera usted cuando se le cierra una puerta? Generalmente cuando se cierra una puerta pensamos lo peor, ¿o no? Pero Dios no quiere darnos lo peor, quiere darnos lo mejor, pero por causa de usted y yo no poder ver lo bueno que Dios quiere hacer con usted, muchas veces nosotros abrimos puertas para que venga lo que Dios no tiene preparado para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántas cosas Dios tiene preparadas para nosotros, pero nosotros por seguir mirando solo esa puerta, escúcheme bien, que se cierra, no podemos alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros? ¿Cuántas veces por solo seguir afanado en una cosa, usted y yo no podemos disfrutar de lo que Dios ha hecho o ha preparado para nuestra vida?
¿Por qué? Porque no entendemos ni conocemos los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Porque si no, escúcheme bien, habría muchas cosas en nuestras vidas que podríamos evitar. El enfermarnos. Escúcheme bien, el estresarnos. El muchas veces andar con dolores internos en los huesos, en las articulaciones. Son muchas cosas que nosotros podríamos evitar si nosotros conociéramos los pensamientos que Dios verdaderamente tiene para nosotros. La Biblia dice claramente en Proverbios, dice que la maldición, el mal, no viene sin causa. Tiene una causa. ¿Y sabe cuál es la causa? Que usted y yo abrimos puertas para que eso suceda. Porque donde Él cierra, nadie puede abrir. La Biblia dice que en la cruz Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Se llevó nuestra maldición, nuestras enfermedades, perdonó nuestras iniquidades. Dice que clavó el acta condenatoria que había sobre nosotros. O sea, allí hubo una puerta que se cerró sobre nuestras vidas, ¿no? ¿Cierto? De algo malo que había sobre nosotros, de algo que usted y yo no teníamos cómo sacar, cómo pagar. Y si Él, escúcheme bien, si Él cerró, nadie puede abrir. Entonces hay una responsabilidad en todas estas cosas que nos suceden a nosotros. ¿O no? Hay una responsabilidad, pues. Y esa responsabilidad es que nosotros no hemos podido discernir, entender o ver esa puerta que se nos abrió ahí. Pensamientos de paz y no de mal para darnos el final que espera. ¿Y qué final espera usted en medio de lo que enfrenta? Porque escúcheme bien, eso que usted espere, eso será lo que le vendrá. Porque esa es responsabilidad suya, pues. Job dijo, 3:25, dijo, lo que yo temí, aquello a lo cual yo le tuve miedo, eso fue lo que me aconteció. Eso fue lo que me pasó. Job abrió una puerta que Dios tenía cerrada. Dios dijo, hey, no has visto a mi siervo Job. Pero había una puerta, por eso ya, ok. Pero Dios confiaba en lo que Job podía hacer. Dios conocía a Job, por eso hablaba de él. Y hablaba bien de él. Mi siervo fiel decía, fiel dijo. Prudente. Pero Job tenía una puerta abierta. Job estaba centrado en una puerta en la cual Dios, él sin conocerlo, sin saberlo, Dios la había cerrado en él. Por eso Satanás pilla por dónde entrar y le dice, a ver, suéltalo, pruébalo en esto, le dice. No lo dice pruébalo en su salud, no le dice pruébalo en él, sino que pruébalo en esto, en sus hijos, en sus bienes, en lo que tiene. Quita la cerca, le dijo, que le has puesto. Entonces esto es algo que usted y yo no solo debemos saber, sino que también debemos conocer muy bien en nuestras vidas. Porque Dios es Dios quien tiene la llave para abrir esa puerta de bienestar, de bendición y no de calamidad para nosotros. Es Dios quien tiene esa llave para hablarnos y darnos planes de bien y no de mal. Solo Dios tiene esa llave. Una llave para darnos un nuevo futuro y una nueva esperanza. Simplemente dejémonos guiar por Él. Claro, porque en ese diario caminar vamos a encontrar puertas que se abrirán, pero también vamos a encontrar puertas que Dios cerrará. Lo importante es que usted conozca cómo es que Dios obra o quiere obrar en su vida. Porque si usted no conoce cómo Dios quiere obrar en usted, hermano, todas las puertas que se cierren para usted será algo fatal. Puertas que Dios cerrará, no para lamentarnos. Puertas que Dios cerrará no para terminar frustrados ni para terminar desilusionados, sino para que aprendamos que es una puerta que Dios cierra simplemente para redirigir nuestros pasos, nuestra vida a Él. Para que lo conozcamos. Por eso cuando Job llega al final y está en el torbellino, Dios lo confronta y le habla. Y ahí recién Job dice, dice, de oídas te había oído. O sea, decía, yo sabía que tú abrías y cerrabas puertas, dice. Pero en realidad no lo entendía. Por eso dijo, yo conocía
cosas hermosas, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero él dice, hey, yo conocía cosas hermosas de ti, pero no había tenido esa experiencia. Porque la experiencia usted lo tiene cuando usted, escúcheme bien, confía en cómo Dios hace las cosas. Ahí viene la experiencia. Por eso muchas veces como que está todo mal y en un abrir y cerrar de ojos Dios nos cambia la situación. En un abrir y cerrar de ojos, escúcheme bien, Dios nos cambia el panorama de todo lo mal que estamos. Y es porque Dios nos quiere enseñar algo, se quiere mostrar. Dios se quiere mostrar. Somos nosotros los que no vemos la puerta que se nos abre. Ponerle un ejemplo en mi salud. ¿Cuánto tiempo Dios abriendo puertas a lo mejor? Con ahí una puerta, pero si usted y yo no la vemos, seguimos ahí centrados en la puerta que se cerró y a lo mejor usted quiere seguir pasando por ella. Porque lo que usted está haciendo no está mal, a lo mejor está bien para usted. La pregunta mía, ¿es lo que quiere Dios? ¿Es lo que quiere Dios? ¿Podemos usted y yo ayudarlo en lo que Él quiere hacer? No. No, Dios tiene preparado, escúcheme, lo que usted y yo necesitamos, pero lo que Dios requiere de nosotros no es ayuda, es obediencia. Por eso cuando algo se acabe o cuando una puerta se cierre, simplemente soltémosla y aferrémonos a la mano de Dios. Aprovechemos esas nuevas puertas que Dios abre, aprovechemos esas nuevas oportunidades que Dios nos da cada día para poder experimentar cosas nuevas y conocerlo realmente a Él. Por eso demos gracias a Dios por las puertas que se abren, pero también aprendamos a dar gracias a Dios por esas puertas que Dios cierra o que Dios ya cerró. Aprendamos a dar gracias por eso. Gracias, Señor, porque esa puerta se cerró y a lo mejor aunque a usted esa puerta le haya traído lo mejor, pero ya pasó el tiempo. Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dios tiene algo nuevo para usted. Claro, ¿cuántas veces usted sigue pensando en el problema de ayer? Y Dios dijo, hey, yo ya cerré eso, hoy tengo algo nuevo para ti. Pero nuestra actitud no es esa de mirar lo nuevo que Dios tiene, sino de quedarnos refregándonos el problema, la situación, la amargura, lo malo que vivimos ayer. Demos gracias a Dios por las puertas que se abren, pero también aprendamos a dar gracias a Dios por esas puertas que Dios cierra o que Dios ya cerró, aunque usted y yo aún no lo entendamos. Aunque nos cueste, aprendamos a darle gracias a Dios, aún por aquellas oportunidades que no se dieron o que no se han dado aún. Le digo por qué. Porque sus pensamientos y los míos nunca serán mejor ni más oportunos que los que Dios tiene para nosotros. Sus pensamientos nunca van a ser tan oportunos o tan buenos como los que Dios tiene para usted. Póngase en pie, por favor. Recuerde lo que dice Proverbios 3, versos 5 y verso 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Y eso es lo que nos falta a nosotros, reconocerlo. Aún en esas cosas malas que nos toca enfrentar. Reconocerlo aún en esas puertas que han sido buenas y que ahora ya se cerraron. Desde ahora desde ahora la elección entonces es de usted. Desde ahora usted decide si se frustra o no. Usted decide si se desilusiona cuando se cierra una puerta o decide elegir empezar a confiar en Dios. Porque ya le dije que Dios tiene lo mejor para nosotros. No lo va a tener, lo tiene. Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Apocalipsis dice que Dios tiene las llaves para ese futuro. Que Dios tiene las llaves para ese futuro, para esa vida llena de esperanza para nosotros. Entonces aprendamos a dar gracias a Dios porque no solo nos quiere guiar por el camino correcto, sino que también muchas veces nos protege a través de esas puertas que se cerraron. Nos protege a través de esas puertas que se cerraron. Hoy que era todo tan bonito, pastor, Dios cerró algo. Y lo cerró porque Él, escúcheme bien, conoce el comienzo y el final de las cosas. Ya le dije, Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y el fin de todo. Confiemos en Dios porque sus pensamientos son más altos y más grandes que nuestros pensamientos. Confiemos en Dios porque sus caminos son más grandes y más altos que los nuestros.
Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y es verdad. Pero no olvidemos que tenemos un Dios que es experto ¿para qué? Para sacar cosas buenas de las situaciones malas que usted y yo podamos enfrentar. Nunca se olvide de eso. Entonces la pregunta de este día es, ¿cómo está mirando y enfrentando usted sus problemas? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Y la buena noticia de parte de Dios en este día es que Él tiene una manera diferente a como tú y yo podamos estarlo enfrentando o pensando. A lo mejor el problema es esa puerta que se cerró. Y hoy día la buena noticia es que Dios tiene algo nuevo para nosotros. ¿Y qué es lo nuevo que tiene para nosotros? Es una nueva puerta que Él abre en favor nuestro. Por eso esta mañana Dios ha renovado su misericordia sobre nosotros. Por eso Él nos da nuevas oportunidades. Las misericordias son oportunidades. Y hoy día Dios nos da una nueva oportunidad para que usted y yo podamos sacar la vista de donde la teníamos y la coloquemos en lo nuevo que Dios tiene para este año. Aprendamos a dar gracias a Dios porque Él cada día nos enseña a transformar nuestra mente viviendo en fe y viviendo con esperanza. Aunque el día de hoy el diagnóstico médico a lo mejor diga lo contrario, pero que nuestra fe y nuestra confianza en Dios diga que no moriremos, sino que viviremos para contar sus grandes obras y las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Esa tiene que ser nuestra confianza. Aunque todo sea contrario, aprendamos a confiar en la manera que Dios tiene de actuar y de hacer las cosas. Sí, aprendamos. ¿Por qué le digo aprendamos? Porque son diferentes como pensamos. Como Dios actúa es diferente a como pensamos, es diferente a como usted y yo podemos ver las situaciones que estamos enfrentando. Decidamos vivir en fe y con esperanza, porque Dios tiene las llaves para abrir puertas que se han cerrado y también Dios tiene las llaves para cerrar, escúcheme bien, para cerrar las que se abren, muchas veces para hacernos daño. Aprendamos a confiar en Dios, porque tenemos un Dios que tiene la llave, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que cuando usted no ve nada, en un abrir y cerrar de ojos, Dios cambia las condiciones. Tenemos un Dios que cuando estamos mal, en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos restaura, nos levanta y nos da nueva fuerza. Pero aprendamos a confiar en cómo Dios hace las cosas, porque eso es lo que nos falta. A todos nos falta eso, aprender a confiar en cómo Dios hace, ejecuta las cosas. Claro, por eso nos frustramos, porque le oramos y le decimos al Señor una cosa y Dios está haciendo algo diferente, pero usted no lo puede ver. Y no lo ve porque usted le está esperando a que la haga como usted piensa. Por eso no las vemos, están siempre ahí. Claro, por eso no las vemos. Pero cuando por la fe podemos confiar en cómo Dios obra, escúchame bien, esa obra en la cual usted y yo confiamos, la podemos ver tangible y materializada también en nosotros. ¿Sí? Oremos al Señor, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor. Te damos gracias por ese consejo sabio y oportuno que tú nos das y preparas cada día para nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos enseñas cada día como a hijos, Señor. Padre, y como a hijos, Señor, como así nos enseñas a nosotros también debemos buscar, Señor, confiar, creer en cómo tú obras, en cómo tú haces las cosas. Señor, no es solo, Dios mío, pensar, sino que también entender. Padre, que nuestros caminos no son como tus caminos, que tus pensamientos, Señor, son más grandes, son más altos.